Hola, esta es la segunda clase del curso de mitología de Oriente Medio. Antes de empezar quería agradecerle a todas las personas que se habían comunicado y que habían tenido palabras lindas para el curso. Y también quería agradecerle a las personas que conforman la Universidad para Adultos Mayores, este espacio que nos permite a nosotros dar este tipo de cursos que no son habituales en las carreras universitarias, poder de alguna manera dar lo que queremos cada uno de los docentes que estamos implicados en el proceso. O sea que muchas gracias a toda esta gente. Por otra parte, quería decirles que este tipo de cursos online pueden resultar muy buenos, pero que yo creo que no reemplazan a las clases tradicionales presenciales. Nos está faltando la dinámica del aula, por eso pueden resultar un poco aburridos, un poco pesados, y creo que es el precio que tenemos que pagar por no estar todos en un aula y discutiendo y aportando desde las ópticas de cada uno y yendo para atrás y sacando temas que pueden llegar a enriquecer lo que estamos diciendo. Entonces estas clases online terminan siendo demasiado esquemáticas, muy cuadraditas para lo que estamos acostumbrados a hacer. Los que ya vienen de años anteriores sabrán que las clases que damos, justamente el orden no es una de sus virtudes. Estas clases son demasiado ordenadas para lo que yo pienso y lo que yo puedo llegar a hacer. De todas maneras, habrá que tomarlo como viene. Podemos mejorar mucho todavía, eso lo tengo claro, pero este tipo de clases tienen muchas limitaciones, y para los que estamos acostumbrados a hacer otro tipo de docencia, nos resulta como hablar desde una caja. De todas maneras, es lo que tenemos y vamos a tratar de ser lo más eficiente que podamos en esta situación. La clase de hoy va a tratar sobre las diferentes ópticas que han tenido las diversas corrientes filosóficas, sociales también, antropológicas, sobre el concepto del mito, sobre el problema del mito. El problema del mito viene de larga data, pero hay un nudo particular que se da cuando comienzan a hacerse los viajes de exploración y comienzan a descubrir los europeos que los mitos se parecen mucho a los mitos, por ejemplo, americanos, tienen muchos elementos de los mitos griegos, que eran los que ellos conocían, o los mitos latinos. Cuando van a Polinesia también encuentran muchos elementos que son comunes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón estos mitos tienen elementos comunes? Sobre ese tema va a tratar la clase de hoy. Bueno, la clase anterior habíamos visto varias cosas. Habíamos intentado definir algo acerca del mito y habíamos trabajado también sobre estas dos líneas, estos dos aspectos del pensamiento. Uno tenía que ver con lo racional, el otro tenía que ver con el pensamiento mágico. Habíamos dicho que estas dos líneas interactuaban, formaban una trama dentro de la cual vivía el hombre primitivo para Morin, pero también, digamos, el hombre actual está en las mismas situaciones, solo que en el hombre primitivo el aspecto mitológico, mágico, estaba por encima del empírico racional, y en el actual
al menos así nos parece a nosotros, así nos hacen creer, el racional está por encima del simbólico. Sin embargo, nunca uno oculta totalmente al otro. Siempre hay aspectos de uno que sobresalen un poco más, depende de los momentos, pero el aspecto simbólico de la actualidad es fundamental. Habíamos visto que, entre otras cosas, tenía que ver, por ejemplo, con la identidad de las personas dentro de los estados nacionales y la sociedad de consumo, la publicidad, el consumir cierto producto. O sea que está sumamente vivo y manifiesto en las sociedades actuales. Dijimos también que el pensamiento, la línea de pensamiento mágico tenía que ver con lo simbólico, y lo simbólico tenía que ver con el mito. Entre el mito y el símbolo, que definimos la clase anterior, hay una atracción muy fuerte. ¿Por qué? Y porque el mito encadena símbolos y con eso fabrica relatos que son los que las sociedades terminan adoptando y repitiendo. Habíamos también arrimado alguna especie de definición, si bien dijimos que el mito era algo muy difícil de definir. Ahora vamos a ver por qué. Este cuadro lo tomé de García Gual, que es un filólogo español, porque me pareció interesante cómo está armado. Habla de que la mitología es hermenéutica, que es interpretación, ¿no? Y cómo desde distintas disciplinas se aborda el tema del mito. El tema del mito le interesa a muchas disciplinas, y cómo cada una con las herramientas propias intenta abordarlo. Por eso desde la psicología le interesa el tema de los símbolos, la relación entre lo simbólico y las expresiones del alma humana. Lo vamos a ver un poquito ahora más adelante. Desde la historia se trata de buscar, la historia y también la arqueología, ¿no es cierto?, como una rama de la antropología, trata de buscar dentro de los relatos mitológicos aquellos datos que tienen que ver con la historia propia de cada pueblo. Desde la filología se pone atención en las metáforas y en las raíces de las palabras que utilizan para definir ciertos conceptos dentro del mito. Desde la filosofía lo toman como hoy por hoy, como una forma de pensamiento, pero antiguamente era un pensamiento infantil, primitivo, de las civilizaciones arcaicas, y que tenía una carga muy importante dentro de lo dramático. Hay una relación muy fuerte entre el mito y la poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces se tomaba desde ese punto de vista. Desde la antropología se toma en relación con los ritos, que son muy importantes porque los ritos son los que perpetúan la capacidad de los mitos, y de la forma de organizar las sociedades, como el mito formaba parte de una herramienta social para lograr la armonía en la sociedad. Todo esto es muchísimo más amplio. Algunas de estas cosas las vamos a ver un poco más en detalle, las que nos van a interesar para definir el mito desde nuestra perspectiva, desde la disciplina que vamos a abordar nosotros. Bueno, y desde el arte, por supuesto, el arte está cargado de símbolos y demás, entonces es como que el arte actual vuelve al mito a buscar justamente ese tipo de símbolos perdidos, o da pie para la creación artística de nuevos símbolos y de nuevas maneras de expresión. Tiene que ver con eso. Sin embargo, el mito es mucho más que eso, y eso es lo que estamos tratando de alguna manera de dar cuenta, ¿no? Por eso, lo que se requiere, si cada una de estas disciplinas puede tener una visión sobre el mito, lo que nosotros necesitamos es una visión más abarcativa, tratar de relacionar lo que dice una disciplina con otra, pero eso sería un enfoque interdisciplinario, hacer dialogar
a las diferentes disciplinas con lo que piensan del mito. Sin embargo, el mito es algo más profundo aún, y lo que se requiere es un enfoque transdisciplinario, esto es decir, que atraviese los límites de los enfoques de las diferentes disciplinas. Una nueva forma, una nueva metodología que sea holística, más abarcativa que las visiones parciales, que fueran como si fueran piezas de rompecabezas pero que no encajan bien. Hace falta una visión desde arriba, ver todo el rompecabezas y ver cómo, utilizando alguna metodología que supere la dificultad, cómo poder hacer encajar las piezas de las diferentes visiones que se tienen desde las diversas disciplinas que abordan el tema. Es un tema complejo. También aparecieron por ahí las palabras logos y la palabra mitos, una como parte del complejo que tiene que ver con el pensamiento empírico y racional, y la palabra mitos, que es la que estamos tratando de cercar, que tiene que ver con la otra línea, la del pensamiento mágico. Estas dos palabras son palabras griegas y tienen una raíz semántica común, o por lo menos emparentada. Las dos tienen que ver con el discurso, con la comunicación. Ahí yo puse algunas palabras que nos den una idea. El logos tiene que ver con la palabra, con el habla, con el discurso, y también con el razonamiento, la argumentación, la inteligencia, el sentido. Pero eso es una visión más moderna de la palabra. En la antigüedad se utilizaban de manera muy cercana una de otra. Y la palabra mitos, narración, discurso, relato, cuento. Desde que la aparición de la filosofía griega ya por el siglo VI a.C., estas palabras comenzaron a separarse cada vez más. Y la filosofía griega empezó a tomar al logos como parte de una verdad y al mitos como una parte de una verdad, en todo caso revelada desde lo divino, desde la esfera divina. Y comenzó a ser desprestigiada. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer la relación entre el logos y el pensamiento, la inteligencia, el sentido y la racionalidad. Por eso después se va a hablar de un proceso como si fuera una evolución desde el mitos hacia el logos, como si fuera de la fantasía infantil a la adultez racional de la humanidad. Pero esto es propio de un discurso expresado desde el mismo racionalismo, como estuvimos viendo en la clase anterior. La aparición de la filosofía griega, allá por el siglo VI a.C., comenzó a cuestionar al mitos y a considerarlo enfrentado al logos de una manera despectiva. O sea, sabían que era algo importante. Ellos vivían en un mundo que tenía que ver con lo mitológico, pero estaban en proceso de enfocar el universo desde otro punto de vista, desde la observación natural, o de pensarlo como un mecanismo natural y no como un sistema de interacciones donde lo divino formaba parte de este universo. Uno de los primeros que empezó o que nos ha llegado noticias que empezó con este tipo de cuestionamiento fue Genófanes, quien comenzó a ver a la acción a la actividad de los dioses como formas alegóricas de los opuestos en la naturaleza. Ellos estaban preocupados por los opuestos, como por ejemplo el frío y el calor, la luz y la oscuridad, y ellos consideraban que
la acción de los dioses tenía que ver con esto, tenía que ver con ciertos fenómenos naturales que estaban en permanente interacción en la naturaleza, eh, puestos en una clave mitológica o una clave divina. Por eso se le llamó después con el tiempo se le llamó teoría alegórica a la que planteaban estos filósofos. Otro filósofo, por ejemplo, Evemero de Mesene, ya este es del siglo IV, consideraba, por ejemplo, que los dioses habían sido reyes poderosos o que habían hecho algún tipo de proeza particular, y que la acción del tiempo los había sublimado, los había llevado a un nivel divino, habían sido divinizados por sus acciones y por la tradición. Con esto le estaría sacando de alguna manera estaría dejando de lado el tema de la fantasía para ponerle algo de racionalidad a lo que le llegaba a ello como algo sobrenatural. Desde la óptica del cristianismo, tenemos que distinguir a grandes rasgos dos etapas. Durante la primera etapa que consideramos del cristianismo primitivo, al plantearse ya como una religión universalista, es necesario incorporar a nuevos creyentes, y con ellos incorporar también los elementos del imaginario que esos creyentes tenían. Entonces se incorporan historias que tienen que ver con la mitología, aplicadas directamente al personaje de Cristo, como por ejemplo el descenso de Cristo a los infiernos, que está tomado de varias mitologías de Oriente Medio, donde ciertos dioses van al infierno. La muerte y la resurrección también es un mito muy conocido dentro de la literatura de Oriente Medio. Y posteriormente también el mito de la Virgen María, la entronización de la Virgen María casi como si fuera una diosa, pero por supuesto el monoteísmo no lo permitía. Son huellas de las antiguas mitologías. Por otra parte, se declaraban contra el relato mitológico, porque el relato mitológico contemplaba la existencia de muchos dioses, y por supuesto el cristianismo era monoteísta. Entonces todo lo que venía del politeísmo era rechazado. Por otra parte, el cristianismo medieval, si bien intensificó la prohibición al tener ya un poder más efectivo y ya legitimizado dentro de la sociedad medieval, prohibió los cultos, siguió prohibiendo los cultos y las prácticas. Dentro del campo de lo popular, a través de las leyendas o de los cuentos populares, ciertas ideas de los mitos antiguos siguieron estando. Por ejemplo, el caso de la lucha del héroe contra el dragón es un tema recurrente dentro de la mitología de Oriente Medio, y pasa a Occidente de la mano del cristianismo, ya reformulado en términos cristianos, dentro de una lectura cristiana, como por ejemplo la imagen de San Miguel Arcángel o San Jorge, que luchan contra el dragón, y de esa manera sobreviven ciertos elementos de los antiguos mitos dentro de un mundo cristiano. El Renacimiento no aporta nada nuevo a la visión que se tiene sobre el mito. Lo que sí hay un rescate de los mitos, porque cuando se habla de Renacimiento, se habla de un renacimiento de la cultura clásica, de la cultura precristiana, la cultura vinculada con los griegos y los romanos. Entonces se va al rescate de ciertos documentos antiguos que lo elabora la etapa previa, que se llama humanismo,
y hay un rescate de la arquitectura y del arte. Hay una nueva situación social y hay una nueva situación de poder. Aparecen la burguesía, y la burguesía necesita un imaginario, modelar un imaginario acorde a sus necesidades y despojarse un poco, no del todo, pero despojarse un poco del imaginario dado por la Iglesia durante la Edad Media. Entonces aparecen una estatuaria vinculada a héroes mitológicos y que tienen algún tipo de correlato con los nuevos poderes de las ciudades. Particularmente estamos hablando del Renacimiento italiano. Esto después va a otros países, pero se reformula también en cada lugar. Entonces la mitología sigue estando, pero también de manera alegórica, como una especie de metáfora, como una relación que hacen los espectadores de las obras de arte, ese traslado que hacen desde un héroe de la antigüedad y el poder que puede llegar a tener un jefe de ciudad. Por otra parte, había que de alguna manera despegarse de el cristianismo. El hombre, en aquella antigua formulación de Protágora, vuelve a ser el centro de todas las cosas y desplaza a Dios de ese centro. Entonces todo lo que sea precristiano es revalorizado y es expresado a través del arte y de la intención de los mecenas, que son los que pagan ese arte. Ya para el siglo XVIII el mundo es otro. Ya los viajes de exploración han abierto y han puesto a luz toda una serie de culturas para Europa que le eran desconocidas. Estas culturas eran muy diferentes a lo que los europeos consideraban, y muchos exploradores comenzaron a tomar notas y a explorar las formas de vida de estos pueblos que iban dominando, y empezaron a descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, había mitos, había relatos de la tradición que eran muy parecidos, o que tenían elementos que eran muy parecidos a ciertos mitos que ellos conocían de la antigüedad clásica, inclusive muchos parecidos al mismo cristianismo. Por ejemplo, empezó a aparecer la idea, por supuesto, de un Dios creador, o de dioses creadores, o de demiurgos, que son los dioses que crean. Pero también aparecieron, por ejemplo, relatos que parecían dar cuenta de una mujer virgen y que daba a luz a un niño que terminaba siendo un héroe y que moría y que resucitaba. Ese tipo de relatos fue muy impactante, y empezaron a comparar las diferentes mitologías que iban recopilando a lo largo del mundo. Uno de los primeros que comenzó a hacer este tipo de cosas fue Mac Miller, en el siglo XIX, pero no fue el único. Él comenzó y siguieron otros. Otras de estas especies no son escuelas, pero sí son líneas de pensamiento. Fue el evolucionismo. El evolucionismo comenzó a tener importancia a partir de la tarea de Darwin, con ese evolucionismo biológico. Explicó de manera adecuada que el motor de la evolución era la selección natural. Entonces, ese evolucionismo se fue trasladando hacia las ciencias sociales y comenzaron a verse las sociedades desde ese punto de vista. Darwin hablaba de la lucha del más fuerte, la sobrevivencia de los caracteres
que heredaban a partir de los animales que lograban sortear las dificultades de la naturaleza. Sin ir más lejos, hablamos siempre del tema de la cucaracha, cómo es difícil matar la cucaracha. Bueno, matamos la cucaracha, pero hay tal vez de una población de miles de cucarachas, hay muy pocas que sobreviven al veneno por una cuestión natural, y son esas las que van a dejar descendientes. Por lo tanto, muchos de los descendientes, no todos, pero muchos de los descendientes de esas cucarachas que sobrevivieron, van a tener esa carga de inmunidad frente al veneno que teníamos antes, y así la evolución va seleccionando aquellos individuos que son más aptos para las condiciones que la naturaleza les va presentando, que el ambiente les va presentando. Entonces los evolucionistas empezaron a ver así. Esto termina siendo una justificación del colonialismo. ¿Por qué? Porque si Europa tenía la fuerza de establecer colonias, tenían, por así decir, alguna legitimidad teórica desde el punto de vista del darwinismo, ¿no es cierto? O del darwinismo social, porque era el más fuerte que se imponía al más débil, y era como algo natural. Por eso el evolucionismo formó parte de un marco ideológico que estuvo relacionado, no siempre, pero estuvo relacionado a través de muchos personajes a la acción del colonialismo europeo. Entonces el evolucionismo trataba como una escalera desde los seres menos evolucionados a los más evolucionados, por ejemplo, terminando en el mono y en el hombre. Bueno, así veían los evolucionistas sociales a las sociedades menos evolucionadas, con una especie de escalera, hasta llegar, en el proceso evolutivo, hasta llegar al nivel de los europeos, que eran, por supuesto, los más evolucionados desde ese punto de vista. Entonces, el historicismo, que es otra de las corrientes, consideró que cada pueblo tiene su visión mitológica en función de la historia propia, y que no tiene que ver con una cuestión evolucionista tan amplia y tan general. Esto fue una especie de parate al evolucionismo, que por supuesto que ya había tenido muchos adherentes. Dentro de la forma de pensamiento evolucionista, por ejemplo, está el positivismo del siglo XIX, con Auguste Comte, que estableció también una forma de estructura social evolucionista, porque Comte consideraba que había una etapa que tenía que ver con la religión, que era la que yo le llamaba la etapa teológica de las sociedades. Después se pasaba a una etapa metafísica, y después se pasaba a la última etapa, que era la positiva, y tenía que ver con el momento que estaba viviendo Europa en ese momento, el positivismo, que tenía que ver con el racionalismo pleno. El positivismo tiene que ver con trasladar las metodologías de las ciencias duras, como por ejemplo la física, a las ciencias humanísticas, y estableció también este tipo de gradualismo en avance dentro de las sociedades, hasta llegar a una etapa por encima, en la cual por supuesto se encontraba el pensamiento europeo. Dijimos que habían causado impresión las similitudes entre los diversos relatos mitológicos en el mundo. El difusionismo fue otra corriente que ya empieza a aparecer en el siglo XX, que establece que las similitudes estas de las que hablamos son producto de los movimientos migratorios de los pueblos a lo largo del mundo, y parte de la idea de que la humanidad es muy poco creativa,
Esto es, las creaciones se producen en ciertos puntos del planeta y a partir de ahí se difunden por las migraciones, por el traslado de personas de un lugar a otro. Y el difusionismo planteaba, hubo un difusionismo extremo, pero en general planteaba que había habido varios puntos de importancia en los cuales ciertas cosas habían surgido más o menos al mismo tiempo. En ese momento tampoco se tenían las precisiones en tiempo que se tiene ahora, que tampoco son tan precisas, son bastante amplias, depende de los casos. Pero, por ejemplo, planteaba que en Egipto, en Mesopotamia, en la región de la India, en Mesoamérica, tal vez también los Andes, habían surgido las grandes creaciones, como por ejemplo, vamos a suponer la principal, el arado, habían surgido y que a partir de ahí se habían llevado al resto del mundo. Y con ese tipo de elementos habían ido también las historias, y por eso las historias mitológicas, las historias que cuenta la mitología, se parecían, por una cuestión de difusión, de movimiento desde un lugar hacia otro. El funcionalismo ya considera otro tipo de variables, porque el mito es el fundamento de la tradición, de los usos y de las costumbres, y llevaban a una cierta armonía social. Por eso los funcionalistas decían que el mito era algo que se vivía, era algo que estaba vivo en las sociedades, y de alguna forma llevaba a que esa sociedad se desarrolle de manera armónica, que se lleva adelante de manera armónica. El estructuralismo parte de las premisas que había sentado Ferdinand Saussure, del cual vimos algo la clase anterior, que establecía una estructura dentro de el complejo del lenguaje. Saussure hablaba de que es otro término que utiliza, pero que las palabras luchaban por la fuerza dentro de la estructura, y que las palabras se oponían una a otra, y que así obtenían cierto valor con respecto a las demás. Lévi-Strauss desarrolló el estructuralismo antropológico. Él se instaló en Brasil y a partir del estudio del trabajo de campo empezó a elaborar esta disciplina, y descubrió o creó esto que se llaman mitemas. Son elementos, justamente son células del relato mitológico, células que se repiten como si fueran paquetes de información minúsculos, elementos que pueden tener, por ejemplo, que están presentes en los relatos, pero que depende de la cultura, el relato puede ser otro. Sin embargo, este tipo de elementos que se terminan oponiendo como si fueran una estructura, son comunes. Por eso, de la existencia de estos mitemas, aparecen las similitudes que se encuentran en diversos lugares del mundo, en relatos mitológicos de pueblos que no han tenido un contacto. Ese era el gran misterio. ¿Por qué? Ese era el desafío. ¿Por qué los relatos mitológicos se parecen en culturas tan distantes y que no han tenido contacto? Bueno, dentro del estructuralismo es porque existen estos mitemas que forman parte de un lenguaje propio, el mito como un lenguaje propio, que al igual que el lenguaje, como comenzó a estudiarlo Saussure, tiene elementos discretos que interaccionan dentro de la estructura. Esto tiene un correlato social,
estas estructuras, por ejemplo, las estudió Lévi-Strauss porque las relacionó con los temas sociales, porque Lévi-Strauss estudió la estructura del parentesco, y ahí es donde estos temas empiezan a interaccionar para lograr una estructura. Esa estructura, por supuesto, es la que determina las condiciones de la sociedad. Entonces, el mito como algo vivo dentro de la sociedad, pero con una especie de función de estructurar la sociedad misma. Bueno, el neoevolucionismo ya nos estamos viendo bastante más acá en el tiempo. Está influido por el desarrollo del marxismo durante el siglo XX. Uno de los principales representantes fue Marvin Harris, y establece, es como un ayornamiento del marxismo, preocupado por las cuestiones materiales. Las sociedades dependen del manejo que haga de los propios recursos materiales que tenga. Bueno, es muy interesante, muy curioso lo que presenta Marvin Harris, más allá de que uno esté de acuerdo o no con su forma de ver las cosas. Se hace ciertas preguntas, por ejemplo, ¿por qué en la India existe población que tiene una gran cantidad de la población que sufre hambre, y las vacas andan por la calle? Bueno, él da toda una explicación desde el punto de vista del materialismo. Tenemos la escuela simbolista, basada en el desarrollo del psicoanálisis, comenzando por Freud, siguiendo con Jung, la aparición en base a las ideas de Jung de lo inconsciente colectivo, el concepto de arquetipos, y dentro de esa escuela lo tenemos ya a Eliade, Campbell, Durán, que son grandes mitólogos que le van a terminar de dar forma a lo elaborado desde esta línea de pensamiento que probablemente sea lo más actual que tenemos, al menos en el campo de la mitología, a pesar de que ya es bastante viejo todo esto, dentro del campo de la mitología en el cual nosotros nos queremos enfocar. Por ejemplo, ¿por qué decimos esto? Porque hay otras teorías también, por ejemplo, la que viene desde la semiología, y particularmente a través de la actividad de Roland Barthes, que nos está hablando de el mito, pero desde otro aspecto del mito, que por ahí no tiene mucho que ver directamente con nuestro enfoque hacia el mito en las civilizaciones antiguas, sino con el mito dentro de las sociedades actuales. Barthes viene de la semiología, y la semiología es el estudio de los sistemas de comunicación, y tiene que ver con los signos de la comunicación, y cómo esos signos se rigen a través de ciertos códigos, esas pautas sociales, cómo el conjunto de signos influye, o la forma en que se articulan los signos para las sociedades influyen en sus propias formas. Y Barthes toma al signo, al mito, como un habla, partiendo ya de la estructura de los lingüistas, porque la semiología tiene que ver también con el tema del estructuralismo, solamente que es una evolución hacia otra óptica más cerrada. Para Barthes el mito es un habla, y como tal forma parte de un sistema comunicacional, y por lo tanto tiene que tener un código en el cual los participantes de esa operación tienen que tener en común, tienen que conocer. Y se centra mucho en las sociedades actuales, en los mitos. Por ejemplo, él habla del
del mito del bistec y las papas fritas como una comida nacionalista francesa, y hace todo un estudio acerca de eso que nosotros lo podríamos trasladar perfectamente con sus limitaciones, pero podríamos trasladarlo a lo que es el asado en la Argentina. El asado se nos ha hecho creer que el asado es una comida nacional, que forma parte de la cultura argentina, pero ¿cuántas veces al mes comemos asado? Uno por lo caro que está, pero otro también porque tampoco es práctico. Es una comida simple, sencilla, no tiene demasiados componentes, pero más allá de eso, el hecho de plantearlo como una comida nacional tiene que ver con algo del mito desde el punto de vista de Barthes, porque ¿qué nos hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿O qué nos hacen creer cuando comemos un asado? ¿Que somos más patriotas que quienes no comen asado? ¿O desde dónde viene este discurso que dice que el asado es una comida nacional y que se forma parte de una comunión entre todos los habitantes de esta tierra que se sientan argentinos? ¿Desde dónde viene? Por eso Barthes plantea que los mitos en las sociedades actuales siempre ocultan alguna cosa, un interés oculto hay, en general, ¿no? Que pueden ser intereses que tengan que ver con la convivencia, pero otros tal vez que no. Entonces deriva este tipo de razonamiento hacia la cultura del consumo, dada por la publicidad. Entonces empieza a hacer análisis iconográficos sobre los anuncios publicitarios, y tiene un texto muy interesante que se llama Retórica de la Imagen, en donde hace todo un análisis de lo que se busca con las imágenes publicitarias a manera de mito, cómo se articula un discurso creando un mito con un interés comercial. Bueno, es muy interesante este campo, sin embargo se nos aleja un poco del enfoque que nosotros planteamos para este curso. Bueno, en esta clase vimos las diferentes corrientes que han tratado de darle forma al mito, tratar de ver lo que hay más allá de lo que los mismos relatos dicen, la profundidad del mito, cosa que había perdido por la irrupción de la filosofía griega en su momento, el cristianismo posteriormente. A pesar de ello, tanto la filosofía griega como el cristianismo le dieron un lugar a los mitos. Hay mitos de regambre cristiana también, con elementos mitológicos, pero que han servido para, de alguna manera, fortalecer la creencia en ciertos santos y demás, ¿no es cierto? El mismo Cristo tiene varios mitos que eran comunes, estaban en la cabeza de la gente de la época y que sirvieron de alguna manera, de manera pedagógica, para los primeros cristianos, con respecto a la nueva doctrina. De igual manera, si bien la filosofía griega establece un combate contra el mito, Platón, por ejemplo, tiene mitos, elaboró mitos, por ejemplo, el famoso mito de la caverna que todos conocen. Entonces, se le reconocía al mito la capacidad de comunicación, al menos que tenía, y muchos filósofos griegos lo tomaron y lo reelaboraron para ponerlo al servicio de sus ideas. Con posterioridad, con el desarrollo ya de disciplinas como la psicología o la lingüística, ya el mito empieza a tomar una presencia mucho más contundente dentro de los estudios académicos. Bueno, la clase que viene trataremos un poco más sobre este tema.